Hermosa tarde una vez más, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendice a tu pueblo, lo bendigo, Padre amado, y apresura tu reino en el nombre del Señor. Amén y amén. Como pueden ver en esta proyección, el tema que estuvimos tocando la semana pasada fue relevante o relacionado más bien con el libro del profeta Ezequiel, y el título que le había puesto fue la formación del reino, porque estamos hablando de un reino, pero vamos a darnos cuenta hoy cómo ese reino ha tenido diferentes etapas o fases, y es importante notar esta distinción de estas fases o etapas del reino, porque son muy importantes para poder entender lo que el Espíritu Santo quiere que nos demos cuenta, especialmente a nosotros, a esta generación que nos ha tocado vivir en un tiempo tan cercano a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Ezequiel, obviamente, pues no fuimos versículo por versículo, pero sí les mostré más bien los capítulos del capítulo 1 al 48, y generalmente lo que trata el libro de Ezequiel. Entonces, él habló sobre la caída y el juicio de Jerusalén, estuvo advirtiéndoles hasta que últimamente ya Babilonia llegó, penetró las murallas e hizo que en el 586, creo, si no me equivoco, antes de nuestra era, Jerusalén cayó bajo el brazo de Nabucodonosor. Ezequiel advirtió sobre la caída y el juicio de Jerusalén, pero también advirtió claramente sobre los juicios contra naciones enemigas y que eran vecinas al territorio de Israel. Pero también en esas profecías que él hizo, recuerde que él estuvo por más de 25 años, más o menos se calcula, estuvo teniendo estas revelaciones de parte de Dios, y hablamos que esas revelaciones o venían a través de visiones o venían a través de sueños, y las cosas que Dios le pidió a Ezequiel que hiciera, hoy en día mucha gente no entendería cómo es posible que Dios le pidiera a Ezequiel hacer tales cosas. Si él nos las pidiera a nosotros hoy en día, ¿qué sería de nosotros? Amén. Entonces, Ezequiel habló del deseo de vivir del pueblo de Dios. En esa visión de los huesos secos hay una promesa de restauración, pero esa restauración, vamos a ver, cuando se habla de restauración, verdaderamente se habla mucho de restauración, pero en el contexto de la palabra de Dios, en lo que Dios está hablando para este tiempo, cuándo y cómo va a ser esa restauración. Estos estudios nos están ayudando a entender cómo y cuándo va a suceder esta restauración. No es un cuento de hadas, es algo muy real, pero que conlleva una responsabilidad muy grande en aquellos que vamos a participar de estos eventos proféticos que están a punto de ocurrir. Y digo vamos a participar porque le he dicho antes, creo que esta generación, nosotros veremos por lo menos cuando estas cosas comiencen ya a suceder, pero Dios tiene sorpresas para nosotros. Entonces también Ezequiel obviamente habla también sobre ese personaje enigmático Gog, y habla sobre esos juicios que vendrían contra Gog y con sus arqueros, y esa más bien alianza que se manifiesta al final de la última semana, de la semana 70, que hemos hablado aquí en estos estudios y todavía estamos hablando, y en esta noche vamos a mencionar otra vez la semana 70. Son 7 años que fueron divididos o están divididos en 2 mitades de 3 años y medio cada uno. Entonces, al final de esa semana vemos que se levanta Gog desde el norte y ataca a Jerusalén, y viene con sus aliados, y por lo que vimos con la evidencia circunstancial cuando establecimos esa alianza del Octavio Rey, el anticristo, había o hay unas grandes posibilidades de que esas referencias a ese jinete que viene en el primer caballo blanco, que se le da un arco, una corona para vencer, tiene mucho que ver con los ismaelitas, enemigos de Israel, de sus propios hermanos, hasta el día de hoy. Y esa alianza muy posiblemente se hizo entre Gog y esos arqueros ismaelitas, que están identificados como esos 10 reyes en el libro de Apocalipsis. Esos 10 cuernos, son 7 cabezas, y recuerde que cada vez que se habla de cabezas se está hablando de naciones, pueblos, y cuando se habla de cuernos también
también se está hablando de reyes. Entonces, también Ezequiel habló sobre, y nos habla en su libro, sobre la restauración del templo y el culto a Dios. Ahora, hay que notar ahora, aquí en este momento, que cuando se habla de la restauración del templo y el culto a Dios, esto es lo que va a ocurrir durante el milenio. Aquí le puse esta gráfica, la última semana de 7 años, inmediatamente después de la batalla de Armagedón, entramos entonces en el milenio de Cristo o el reino de Cristo. Esto tiene que suceder, esto no lo podemos evitar. Esto está establecido por Dios y son 1000 años literales que van a acontecer inmediatamente después que termine la última semana 70. Es como si entrásemos a otra dispensación, como si la dispensación de la gracia, donde cualquier persona, obviamente, si es gracia, es favor inmerecido, podía su nombre ser escrito en el libro de la vida simplemente por creer en Cristo y retener esa fe hasta el fin. Entonces parece ser que ese tiempo de la gracia llega a un final temporero, por decirlo así, y comenzamos entonces con el reino literal de nuestro Rey y Señor Jesucristo, y por eso es que se restaura el templo con el sacerdocio levítico y se restaura el culto a Dios con las fiestas solemnes, y entre ellas la fiesta de los tabernáculos, que será para todas las naciones. Entonces eso lo estuvimos viendo en las lecciones anteriores, están grabadas y se pueden revisar a través del YouTube en el internet. Entonces Ezequiel fue clave y fue decisivo para poder entender entonces el libro de Apocalipsis, para poder entender también el libro del profeta Daniel. Daniel y Ezequiel en cierto momento llegaron a ser contemporáneos, estuvieron más o menos trabajando al mismo tiempo. Y este diagrama otra vez nos recuerda aquí la última semana, 7 años, el milenio, los 1000 años, y luego lo que se conoce como el juicio final, donde los libros serán abiertos. Y aquí vemos al rey sentado en su trono. Aquí termina esta dispensación, si la podemos llamar así, ese tiempo del milenio, porque vamos a ver que comienza algo más después de esto. Esto no se acaba todo. Aún estamos viviendo en el tiempo de la gracia, del favor de Dios, y esto tiene un significado, y Jesús habló sobre el reino de los cielos. Vamos a ver eso también en esta noche más adelante. Pero del reino de los cielos que estamos ahora, de ahí vamos a hacer transición. Obviamente nosotros entraremos transformados, pero habrá quienes entren de otra manera, y Dios se ha reservado, por lo menos he dicho anteriormente, es una tercera parte de las civilizaciones, de las culturas, de las gentes, de las etnias, una tercera parte, incluyendo a la descendencia de Jacob, al pueblo de Jacob y de las 12 tribus, que entrarán a este milenio como estamos nosotros en estos momentos, como humanos mortales. ¿Qué beneficio tenemos nosotros como humanos mortales? Obviamente, la razón es que esos humanos mortales podrán entonces casarse, darse en casamiento y poblar la tierra. La tierra tiene que ser poblada. Sepamos que hay una grande destrucción. Si digamos hay 7 billones de habitantes en esta tierra hoy, y va a perecer todo menos una tercera parte, menos un 33% nada más es lo que va a sobrevivir, incluyendo a los descendientes de Jacob, que Dios va a esconder por 3 años y medio, y luego los va a restaurar para que entren a este milenio. Entonces es una grande mortandad que va a ocurrir sobre la tierra como nunca antes. Por eso se habla de esa grande tribulación. Pero solo les digo esto para que recordemos que después de este milenio todavía falta entonces lo que la misma Biblia identifica, y van a poder ustedes ir atando los cabos, como el reino del Padre. Okay. So tenemos el reino de los cielos ahorita, y vamos a entrar en el reino de Cristo, en el del milenio, el reino del Rey. Cristo dijo: mi reino no es de este mundo. Son 2 mundos diferentes, lo que estamos viviendo nosotros hoy, lo que se estaba viviendo hace 2000 años atrás en el huerto en Getsemaní, cuando fue él apresado. Él dijo: mi reino no es de este mundo. ¿De qué reino estaba hablando él? De este reino, del día del Señor. Esos 1000 años
el día del Señor, es el reino del cual Él estaba hablando. Porque Él dijo, si mi reino estuviera aquí, yo pudiera pedirle al Padre que me enviara legiones de ángeles para que me ayudaran. Precisamente cuando Él esté sentado aquí reinando, Él podrá hacer lo que quiera, porque Él será dueño, rey y Señor y Dios sobre toda la tierra por 1000 años. Luego que se cumpla este tiempo, la misma palabra nos enseña que Él le va a entregar el reino y todas las cosas al Padre. Luego que esto ocurra, entonces vendrán los cielos nuevos y la tierra nueva, la nueva Jerusalén y la eternidad en el reino del Padre, eternamente y para siempre. Pero para poder entender esto, tenemos que darnos cuenta de estos detalles, porque Apocalipsis se reserva los últimos 2 capítulos, el capítulo 21 y el capítulo 22, para hablar de esta otra eternidad que está acá al final. Entonces tenemos un solo capítulo que nos habla de este milenio literal, y la gran parte del libro de Apocalipsis nos está hablando de lo que va a ocurrir durante esa última semana, esos 7 años. Tenemos el libro de Apocalipsis que está dividido. Si usted lo considera detalladamente, se va a dar cuenta que la mayoría del libro está hablando sobre lo que va a ocurrir durante esa última semana, que está dividida en 2 periodos de 3 años y medio, y luego dedica un capítulo nada más para el milenio y los últimos 2 capítulos para después de la nueva creación, o sea, la nueva tierra y los nuevos cielos con la nueva Jerusalén. Pero hasta ahí les he dado más o menos un repaso general de lo que hemos estado hablando anteriormente. Ahora vamos a verlo de una manera un poquito más cerca ya, detallada, de qué es lo que hace el libro de Apocalipsis, porque es importante que usted entienda esto también, para que pueda luego conectarlo con lo que hace Ezequiel y lo que hacen otros profetas que vamos a estar viendo aquí durante estos estudios. Aunque estos estudios son finales, digo que esto se ha ido poniendo mejor, y ahora, luego que uno recuerda todo lo que se ha estudiado y comienza a ponerlo como si fuera un rompecabezas, nos vamos dando cuenta, y usted, el estudiante, se puede dar cuenta de que esto tiene sentido, de que esto sí es posible para hoy. Y no solo eso, que usted mismo lo puede entender y lo puede enseñar a una persona con convicción. Si ella quiere creer o no, eso es otra cosa, pero usted estará preparado para hablar de estas cosas como algo que tiene sentido, no como algo que no quieren tocar porque es en simbolismo, como que nadie quiere entrar al libro de Apocalipsis, le tienen cierto temor y respeto. Nada lejos de la verdad. El Señor quería que supiéramos eso, Él mismo lo dejó. Es necesario que entendamos estas profecías y que la obedezcamos, y lo mismo ocurre con el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Malaquías, todos los libros proféticos que hay, de Ezequiel también y de Zacarías. Todos estos libros hay que entenderlos de esa manera. Entonces, cuando hablamos de Zacarías, ya que lo menciono, anótelo por ahí también, porque Zacarías es clave en todo esto. Y los capítulos de Zacarías son 14 en lugar de 48, creo, del profeta anterior que estábamos, Ezequiel, que estábamos estudiando. Zacarías contiene 14 capítulos, y algunos lo dividen entre 2, del 1 al 8 y del 9 al 14. Pero vamos a ver en esta noche la formación del reino. Todavía estamos hablando de lo mismo. Ahora, cuando usted estudia Apocalipsis, usted se puede dar cuenta que los capítulos del 1 al 3 le está hablando a la iglesia. Ahí está. En forma sencilla, Apocalipsis, los primeros 3 capítulos le está hablando a la iglesia. En el capítulo 4 es la famosa declaración donde se le dice a Juan: sube acá, ¿no? Se abre una puerta en los cielos. Ahora, en el libro de Apocalipsis, del capítulo 4 al 18, se está hablando sobre la semana 70. Entendamos esto, que casi todo el libro de Apocalipsis, les digo otra vez, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18, está dedicado a hablar y a explicar lo que va a ocurrir durante esa última semana. O sea, las 2 mitades de 42 meses que suman los últimos 7 años de la presente era. Estamos llegando al fin de una era. Entonces estamos apuntando hacia una última semana, y esa semana tiene 7 años. Por lo tanto,
el libro de Apocalipsis dedica la mayoría de sus capítulos a lo que va a ocurrir durante esa última semana. Es como si la iglesia necesita entender, en lugar de estar pensando en otras cosas que no puede relacionar exactamente y bíblicamente con la palabra, la iglesia debe de estar pensando en que vamos caminando seriamente hacia esa última semana. O si yo voy para un lugar y el Señor me está advirtiendo que eso es lo que viene, mi responsabilidad es entonces preguntarle a Dios qué yo debo hacer para cuando llegue ese momento. ¿Cuál es ese momento? Esa última semana de 7 años. Que nosotros no vamos a estar durante los 7 años completos está bien, en lo que creemos por la misma palabra, pero tomaremos parte de los primeros 3 años y medio, o sea, de los primeros 42 meses, y cosas claves, críticas, van a ocurrir en ese tiempo, porque la iglesia tendrá la responsabilidad de tirar la red y prepararse también para esa cosecha milagrosa, porque habrá 2 testigos que estarán trabajando en un templo de la magnitud que tenía el templo de Salomón, de la magnitud que tenía el templo de Herodes, que él ayudó a reconstruir. Estamos hablando de algo que va a impactar primeramente a todos los judíos de la tierra, pero también al resto de las naciones que van a tener los ojos puestos en Jerusalén y en ese templo que habrá sido reconstruido. Ahora, sabemos que ese templo será de corta duración. Ese templo durará posiblemente, estamos hablando aquí en operación, unos 3 años y medio. La razón de que sabemos que el templo va a estar en operación por 3 años y medio es porque sabemos y conocemos por la misma palabra que ese templo será profanado. Y entonces cosas terribles ocurrirán en esa segunda mitad de lo que llamamos la última semana. Y ya el nombre de esa última semana, de esa segunda mitad, aún el mismo nombre cambia. ¿Cuál es el nombre que se le ha dado? El día de angustia de Jacob, o también el tiempo de la grande tribulación. Hemos visto cómo esos días fueron recortados de 7 años, fueron recortados o acortados a 3 años y medio. Nosotros, la iglesia de Cristo, no estaremos aquí durante esos 3 años y medio de grande tribulación. Apocalipsis entonces nos va dando nos va desglosando más o menos esa información en capítulos según fueron divididos, y podemos decir que la mayoría de los capítulos entonces se están refiriendo a esa última semana. Ahora, el capítulo 19, como les dije, es el único capítulo que nos habla sobre la llegada de Cristo justo antes de Armagedón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el capítulo 20 nos habla entonces sobre el milenio. Tenemos 2 capítulos aquí, que un capítulo de ellos, el 19, nos va a hablar sobre la llegada de Cristo, que pone los pies sobre el monte de los olivos para prepararse para la gran batalla de Armagedón. Y solamente el capítulo 20 nos habla entonces del milenio, de todo este tiempo. Entonces nos queda ¿cuál? El capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis. Y eso también lo necesitamos entender entonces. Por eso es que tenemos que recurrir no solamente a Daniel, sino también a Zacarías, a Ezequiel, a estas profecías que son tan importantes para el pueblo de Dios. Créame, pueblo de Dios, el Espíritu Santo le ha estado hablando a la iglesia. Estamos en el tiempo de la gracia. Estamos bajo cielos abiertos. El reino de los cielos se ha acercado, dijo el Señor. Estamos viviendo bajo el reino de los cielos, pero eso va a cambiar. ¿Cómo es que va a cambiar? Eso es lo que vamos a ver en esta noche, en este estudio. Así que continuamos entonces con la siguiente diapositiva. Ahora les quiero dar entonces unos datos históricos, porque ahora, además de hablar de la formación del reino, quiero también incluir la formación del reino y sus tiempos.
porque los tiempos son decisivos. Recuerde, todo esto está marcado en tiempos. A Daniel se le dieron 70 semanas, y no solamente se le dijo que eran 70 semanas, sino que eran semanas de 7 años. Entonces estamos hablando de tiempos literales. Se nos dice en la palabra que en el tiempo de Dios los meses son meses de 30 días, los años son años de 360 días. Esos números traen una referencia exacta que no se equivoca, para que la usemos desde los días de Adán y Eva hasta los días de hoy. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay algunas circunstancias, algunos llaman casualidades, que nos ayudan a entender cómo Dios aún usa lo que llaman la numerología, que detrás de un número hay un significado. A Dios le gusta el 7, el 7 es el número del Señor, y Dios nos dio a nosotros el 6, el 6 es el número del hombre, y así sucesivamente. Dios estableció 6 días en la creación, y en el séptimo día descansó, y que Él dijo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Pues ¿qué podemos nosotros descubrir con todas estas circunstancias que Dios nos da en relación a los números? Pues por ejemplo, una que les he dicho antes, en el año 1948 podemos nosotros comprobar que Abraham, nuestro padre, nació en el año 1948. Pero que eso nos dice también que no es casualidad que la nación de Israel hoy en día se estableciera también en el año 1948. Son lo que algunos llaman casualidades, pero dejémosla ahí, porque para el buen entendedor con pocas palabras entiende, y cuando el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia, tenemos que tener nuestros oídos atentos a lo que Él está diciendo. No se perderá, en otras palabras, no dejará de cumplirse ni una jota, ni una tilde, ni un punto, ni una coma de lo que está establecido en la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar ahora este estudio de esta manera y ver que cuando se habla del reino de Israel, se está hablando del día de ayer. Vamos a pensar en el reino de Israel cuando David halló gracia ante los ojos de Dios, aunque ciertamente David fue un hombre sanguinario, en el sentido que fue un hombre de guerra.